Oh, no, yo ahora estoy estricta en el reglamento. Ya, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Lo primero es dar cuenta del reemplazo permanente del diputado señor Ricardo Cifuentes por el diputado señor Ricardo Edo, permanente. Se vuelve a integrar la comisión. Y también un reemplazo para la sesión, para el día de hoy, pues tenemos dos sesiones, mañana y tarde, de la señora Cid por el diputado don Andrés Félix. Igualmente expuso el ministro de Hacienda, don Mario Marcel, pero en su representación asiste la señora directora de presupuesto, la señora Javiera Martínez. Y también el diputado don Carlos Monte también expuso su asistencia y se hace presente la jefa de división de finanzas, señora Vania Navarro, y la encargada de reconstrucción, riesgo y emergencia, la señora Soledad Monsalve. Igualmente está acá ya el proyecto de la Comisión de Salud, denominado la Ley Corta, para conocimiento de los artículos de competencia de la Comisión de Hacienda. Y, y lo último es que recordarles que el martes 23 de abril están citados la Comisión Mixta de Presupuesto con el objeto de recibir la exposición del Consejo Fiscal Autónomo. La hora, 14:30, 16 horas. Igual se les mandamos al WhatsApp, vamos a volver a reincorporar al diputado señor Cifuentes. Es el 23, el próximo martes, a las 14:30, en la sala de lectura de la biblioteca, Comisión Mixta de Presupuesto. Ya, perfecto. Entonces, la minuta de la ley corta de todas formas está en nuestro WhatsApp. Están los WhatsApp en la minuta técnica que mandó la secretaria ayer. Sí, está en la minuta. Ahí lo puede revisar, diputado. Ya, bueno, le damos la bienvenida y saludamos también a la directora de presupuesto, a Diego también, coordinador del área tributaria del Ministerio de Hacienda. Y si no hay más puntos sobre la cuenta, ¿no? Puntos varios, tampoco. Ya, pasamos al objeto de la sesión, que es poder revisar el proyecto de ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendio y establece otras medidas para la reconstrucción. Para eso entonces le damos la palabra a la directora. Gracias, presidenta. Había mandado una presentación, no sé si ha llegado. ¿Sí? Yo creo que sí. Ya. Bueno, traemos una presentación de este proyecto de ley. Em, hola. Aprovechar de saludar al diputado Ramírez, que está cumpleaños. No, estábamos esperando poder presentar. Teníamos una bienvenida. Ah, también, ya se la di. Ya, con todos. Vamos a coger el llamado que hace el diputado Naranjo y le damos la bienvenida también al diputado Ricardo Cifuentes, que ya de nuevo permanentemente va a estar acompañando a nuestra comisión. Y su aporte sin duda va a ser importante. Del diputado Aedo. Ya. Ya. Ahora sí, presidenta. Bueno, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. En la semana pasada ingresamos este proyecto de ley con motivo de la creación del Fondo Transitorio para la
reconstrucción de la quinta región. La presentación tiene dos grandes segmentos. La primera son los antecedentes del proyecto de ley y luego los contenidos que tiene este proyecto de ley. En materia de antecedentes, bueno, ya están todos familiarizados con el principal antecedente, que son los incendios forestales ocurridos en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Viña Alemana, que cobraron la vida de 135 víctimas fatales, además de más de 11.000 hectáreas destruidas y una total de hogares afectados de 8.000 hogares al menos, con aproximadamente 21.000 familias adosadas a esos hogares, según la información con fecha de corte el 21 de marzo del 2024. Tal como el protocolo con respecto a estas emergencias, se aplicaron una serie de ayudas tempranas para aquellos afectados por el mega incendio. Acá algunas de las más conocidas, como son el bono de acogida, el bolsillo electrónico de emergencia para la construcción, el bono de recuperación o el bono de uniforme escolar. En la siguiente lámina podemos encontrar, esto también es un detalle, al 20 de marzo no, al 24 de marzo del 2024, sobre el costo fiscal de estas primeras ayudas tempranas, como se ha llamado, tanto por bono de recuperación, bono de acogida, bolsillo electrónico, bono uniforme familiar, transferencia a municipios, atención temprana de la Subsecretaría de Servicios Sociales, compra de elementos y servicios activados, vivienda de emergencia, llevando a un total del gasto ejecutado, o sea, no solamente comprometido, sino que ejecutado, de 56.000 millones de pesos. La aproximación que hace la Subsecretaría del Interior es que esto podría llegar ya a junio aproximadamente a 90.000 millones de pesos en total. Eso es lo que se conoce como ayudas tempranas. Ustedes recordarán que en la Ley de Presupuesto 2024 se legisló un nuevo artículo especial para las emergencias, que lo que hacía era justamente aprender de las situaciones que habíamos vivido el año 2023, y se institucionalizaron dos instancias. Uno era el Comité de Ayudas Tempranas, que tal como dice su nombre, son beneficios o un comité que em, opera desde el día 1 de la emergencia y tiene los primeros, otorga beneficios y otras ayudas de manera casi automática en la emergencia. Y además se elevó a rango legal el Comité de Reconstrucción, que tiene por fin planificar y coordinar todo lo que sucede luego de la ayuda temprana. Por ley, el Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia es quien lidera ese comité de reconstrucción. Además, también el presupuesto 2024 define que asignaciones presupuestarias tradicionales para atender la emergencia, como es la glosa 07 del Ministerio del Interior, eh, puedan tener un trato ágil y especial que permita acortar los tiempos de pago a los proveedores relacionados con la emergencia, contribuyendo directamente a mitigar los efectos económicos y sociales de la emergencia. Eso es lo que de alguna manera contiene los primeros antecedentes de las ayudas tempranas, y también del marco legal que hoy día tenemos para aquello. Pero hoy día, y el motivo de este proyecto de ley, tiene que ver con la reconstrucción, que es lo que se inicia o ya se está iniciando a partir de marzo de este año. Y esa reconstrucción fue presentada hace un par de semanas por el Ministerio de Vivienda y la Ministerio de Desarrollo Social. Es un plan bien detallado que cuenta con 150 medidas distintas que el Ministerio de Desarrollo Social ha clasificado en estos 7 ejes. Uno de bienestar integral, habitacional, de entorno urbano, infraestructura de redes, territorio y sustentabilidad, reactivación productiva, institucionalidad de la reconstrucción.
de manera presupuestaria y de lo que queremos presentar, estamos presentando este proyecto de ley, uno observa que de este plan el 91% se concentra justamente en el eje habitacional y de entorno urbano. Aproximadamente 900.000 millones de pesos del billón de pesos son para estos ejes. En materia habitacional son dar respuesta o dar solución aproximadamente a más de 4.000 viviendas, y en el entorno urbano son aproximadamente 80 iniciativas que ha detectado de manera inicial el Ministerio de Vivienda, que serían parte del proceso de reconstrucción. En el informe que se encuentra en la página web del Ministerio y otros sitios de gobierno, se encuentra el detalle también a nivel de organismos responsables, de los plazos, de la cobertura, y también la caracterización en general del proceso de reconstrucción. Eso por el lado del dimensionamiento de lo que costaría este proceso, que está aproximadamente planificado para durar 5 años. Nosotros desde de esta administración vamos a alcanzar a legislar leyes de presupuesto para la vigente y las dos próximas, pero efectivamente esto va a tener una duración mayor que lo que queda de administración. Em, y, y además también, a modo de antecedente, por una parte tenemos los costos, pero por otra parte, no, dentro de lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda durante estos años, es también estudiar cuáles son las estrategias financieras ante el manejo de riesgos para desastres naturales y acciones de este tipo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y es para que también dar contexto a la lógica del proyecto de ley que estamos presentando. Esto es como la recomendación internacional con respecto a este tipo de incidentes, que hoy día también son cada vez más comunes, no solamente en Chile, sino que en varios países. Es que los estados están teniendo que afrontar cada vez más tipos de desastres. Eh, y con el fin de preservar también las metas fiscales asociadas cada año a año, y que esto no sea finalmente un desastre fiscal cada vez que ocurren, lo que se hace es clasificar el tipo de incidentes o de ocurrencias según su pérdida económica como porcentaje del PIB y también su probabilidad de ocurrencia año a año. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos eh, un varios eventos año a año, que con probabilidad alta de ocurrencia, pero que con un efecto económico fiscal más acotado, y esas son absorbidas por el presupuesto que tenemos cada año. Es decir, son financiadas mediante reasignaciones, y por ejemplo en el año 2023 esto fue financiado, las inundaciones y los incendios fueron financiados por reasignaciones del presupuesto. En el caso, cuando ya va aumentando, quizás son eventos menos probables, pero va aumentando su impacto, ya sea económico y fiscal, ¿qué es lo que recomienda la mirada internacional? Es que efectivamente existan fondos especiales cubiertos por financiamiento interno, o ahorros, o créditos, o impuestos adicionales transitorios, de manera que al mayor gasto esté también asociado una fuente de ingresos, aunque sea por una única vez, pero que haya una fuente de ingresos más clara. Y después también hay un tramo 3 que son ya para incidentes que tienen menor probabilidad de ocurrencia, pero una pérdida económica y fiscal mayor para los países. Existen otros instrumentos específicos que Chile también tiene, pero que se activan en catástrofes mayores. Por ejemplo, acá como referencia tenemos el, el terremoto de Valdivia de 1960, con un 6,9% de pérdida económica del PIB, o el del terremoto del 27F, que tuvo una equivalencia al 14,7% del PIB como pérdida. Entonces, esos son como ya ocurrencias bajas, pero de un alto costo económico. Entonces, durante el año 2023 nosotros nos encontramos en el tramo 1 y efectivamente se asumieron
reasignación interna y hoy día estamos en una situación, o el evento de la quinta región corresponde a un tramo 2 en términos de probabilidad y cobertura fiscal. Lo que observamos en la siguiente lámina es lo anterior, que es como la lámina anterior yo les mostraba este ejercicio teórico, pero acá ha bajado ya a los números que significan para nuestro presupuesto. En la primera línea se observa el mayor gasto de los incendios 2023 y las inundaciones, no solamente para lo que significaron el año 2023, sino que también el arrastre que tienen estos procesos al año 2000, esto termina aproximadamente en 2027, acumulamos todos los años del 2027 al 2031 en la última fila, pero es lo que hay para el 2024, 2025 y 2026. Y en una segunda línea está el mayor gasto del incendio de la región de Valparaíso. La suma de estos totales de gastos están en la tercera línea y después está cómo se planea financiar, o la propuesta de financiamiento que tenemos para la acumulación de estos eventos. Entonces se observa que en los incendios y lo que ha pasado en el 2023, tal como mostraba el gráfico anterior, se absorben con reasignaciones. En el gráfico de abajo se nota cuánto es de reasignación y cuánto es lo que nosotros estamos pensando de financiar con ingresos transitorios. Es decir, una vez que ya asumimos todo el costo del año 2023, efectivamente el mayor espacio que queda para financiar una catástrofe de esta magnitud es muy bajo en el presupuesto actual. Algo vamos a financiar con reasignaciones durante este año, pero efectivamente estamos acá presentando un proyecto de ley que nos permita parte de esto ser financiado con ingresos transitorios durante el año 2024 y 2025. Entonces, eso es como el antecedente más específico de los eventos ocurridos y también de la estrategia financiera fiscal que hay detrás de lo que estamos viendo. Y a continuación, vamos como al proyecto de ley más en detalle. Entonces, ¿qué hace el proyecto de ley? Primero, o los pilares que hay detrás de este fondo transitorio para la reconstrucción. Primero, responsabilidad y transparencia fiscal. Responsabilidad tomando en cuenta las recomendaciones internacionales de financiamiento y también todo lo que la experiencia nos ha enseñado en términos de transparencia fiscal en materia del uso de estos recursos. Un segundo punto de agilidad para su ejecución, y eso también tiene el proyecto de ley, y además también la colaboración público-privada. Entonces, del Fondo Transitorio para la Reconstrucción, lo que hace el proyecto de ley es crear un fondo presupuestario de carácter transitorio para financiar la necesidad y efectos derivados de los incendios que afectaron a la región de Valparaíso. En especial, se destinarán recursos para la reconstrucción y reposición de viviendas, la inversión pública para habilitar, equipar, urbanizar, arborizar espacios públicos, la reposición y reconstrucción de habilitación de infraestructura dañada, destruida. Tal como yo les mostraba en la lámina anterior, prácticamente el 91% del gasto del proceso de reconstrucción es lo que le recae al MIMBU en materia de construcción y inversión pública. Su carácter es transitorio porque se extingue al 31 de diciembre del 2026. Ustedes dirán, pero si esto puede que se extienda más que el año 2026, la idea de que sea el 2026 es porque esas son las leyes de presupuesto que esta administración va a presentar al Congreso, y además también porque las fuentes de financiamiento también se agotan. Eso no significa que no va a haber arrastre en los proyectos o algo así, pero esto se concentra solamente y también para poner un pie forzado a apurar los procesos hasta el año 2026. Los gastos con cargo al fondo podrán ejecutarse a través de programas públicos contemplados en la ley de presupuesto del año 24, 25 y 26 o en leyes específicas de estos programas e incluyen acciones ejecutadas también a través de municipalidades y personas jurídicas sin fines de lucro. La transparencia es uno de los principios rectores de este fondo, por lo que se explicitan en el proyecto todas las iniciativas que se pueden financiar y se establecen a nivel legal acciones y deberes de información al Congreso sobre el uso de estos recursos. Este marco normativo lo que hace es replicar
como de una experiencia que consideramos que fue una buena experiencia del Fondo de Emergencia Transitorio que se creó por ley, la ley 21.288, en junio del año 2020 con motivo de el COVID. Este fue un fondo que se legisló, que también tenía esta característica que es un fondo que se crea pero que no ingresa directamente a los presupuestos de los ministerios, de manera que se entienda que son recursos transitorios y que después, una vez se extingue el fondo, salen esos recursos de los ministerios. Eso fue, por ejemplo, un hecho fundamental, que esto haya sido así cuando el año 2021 el gasto público aumentó de manera considerable y el año 2022 fue posible sacar esos estímulos que eran propios de la pandemia. Fue una de las razones como de ese éxito macrofiscal, fue efectivamente la existencia de este fondo creado el año 2020 que permitió separar de manera clara los recursos que son utilizados para las emergencias de las líneas presupuestarias de los ministerios. Acá también ha habido como una preocupación constante de actores de todo tipo, porque, por ejemplo, esto no afecte a las líneas presupuestarias vigentes del plan de emergencia habitacional, por ejemplo, pensando que MIMBU es el principal ejecutor de estos proyectos. Luego, la ejecución de estos recursos uno los puede ir siguiendo en línea a nivel mensual en los reportes que hace la Dirección de Presupuesto y así también fue así hecho durante los años de la pandemia. Entonces, lo primero que hace este proyecto de ley es crear este fondo transitorio para la reconstrucción. Lo segundo que hace este proyecto de ley es que dice cómo se financia este fondo. Y ahí una medida o la medida más importante, que equivale a 640.000 millones de pesos de financiamiento, es que la creación de este impuesto transitorio, donde los contribuyentes podrán acogerse al impuesto sustitutivo de las utilidades anotadas en el registro de rentas afectadas a impuestos, las que incluyen las utilidades acumuladas registradas en el Fondo de Unidades Tributables al 31 de diciembre del 2016. Si mal no recuerdo, creo que esto se ha utilizado 2 o 3 veces antes, se ha legislado esta misma norma, donde la declaración y el pago de impuestos sustitutivos se entenderá cumplida totalmente la tributación del impuesto a la renta de la utilidad acogida, debiendo anotarse en el registro. Es de carácter voluntario y hasta el 31 de enero del 2025 para acogerse. Podrán hacerlo tanto como contribuyentes pertenecientes al régimen semi-integrado como al régimen PYME general. Para el caso del semi-integrado, la tasa de impuestos será del 12% y para el caso de los contribuyentes del régimen PYME será del 30%. Sin embargo, en este último caso, el impuesto de primera categoría soportado por la utilidad acogida constituirá un crédito contra un impuesto sustitutivo. Este financiamiento, como les comentaba, alcanza a 0,21% del PIB, 640.000 millones de pesos. Entonces, si estamos pensando en un plan de reconstrucción que cuesta 1 billón y que más o menos 900.000 millones de pesos son efectivamente como la reconstrucción física misma, esto cubre 2/3 y otra parte el esfuerzo del Estado en reasignaciones y de presupuestos vigentes. Una pregunta concreta, puntual, ya. Que nos quedamos mirando con el diputado Cifuentes y quedamos colgados justo en el mismo segundo que tiene que ver con las tasas tanto del régimen PYME como del otro, y cómo opera esto, cómo opera el crédito. Entiendo que también es la duda, diputado. Sí. Termino y después, ya. Luego, solamente para terminar, porque queda una lámina. Otras medidas para la reconstrucción. Esto es lo último que hace este proyecto de ley. Primero, como ustedes bien saben, existe el Fondo Nacional de Reconstrucción y que establece mecanismos de incentivo tributario para donaciones efectuadas en caso de catástrofe. Hoy día el fondo opera solamente dejando que las obras puedan ser ejecutadas por organismos públicos. Ahora estamos también permitiendo que se pueda ejecutar por otros, además de los organismos públicos, con todas las normas que ya tiene el fondo del comité de elegir las iniciativas.
pero también de manera poder llegar también de manera más ágil y a un mayor número de obras se permite esta modificación. Y además también se modifica el DL número 3063 de rentas municipales, permitiendo a las municipalidades rebajar o excepcionalmente eximir del pago de derechos municipales a las subdivisiones de terrenos fiscales requeridas para ejecutar los proyectos del plan de emergencia, que también va en directa relación con los territorios afectados, en este caso de la región de Valparaíso. Lo anterior incluye los proyectos destinados a la reposición y reconstrucción de vivienda, equipamiento, proyectos de urbanización y otros relacionados con la reconstrucción de las zonas afectadas. Esta fue una norma solicitada tanto como el Ministerio de Vivienda como de Bienes Nacionales para poder ir más rápido a dar respuesta en materia de reconstrucción. Y lo último también que hace el proyecto tiene que ver con la ley de presupuesto. Tenía estas materias especiales en el artículo 41 para agilidad de recursos, y lo que hace es que durante el año 2024, 2025, 2026 esta norma también pueda ser utilizada, o sea, no solamente para el 2024, sino que el 2025 y 2026. Eso, Presidente. Gracias. Vamos entonces a dar palabras para hacer las consultas. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. Saludar a la directora, saludar a Diego, que están aquí presentes. Eh, yo solamente tengo una duda muy específica para la directora, Presidenta. Este es un mecanismo que se ha utilizado en el pasado y que en general ha tenido buen resultado, pero tengo una duda, directora, respecto al orden de prelación, que me gustaría ver si me puede aclarar, porque entiendo que en el pasado el ISFUT estaba primero en la orden de prelación y que hoy día está metido dentro del REX, ¿no? Que está en segundo lugar. Eh, la pregunta es muy sencilla. ¿Hay una diferencia con lo que se ha hecho antes? ¿Por qué se produce esa diferencia y no se pone el ISFUT en el primer lugar? Y si este cambio va a generar, o sea, es buena para generar los incentivos para que las personas se acojan, los contribuyentes se acojan a este beneficio. Finalmente, como esto es voluntario, nosotros lo que queremos es que sea lo suficientemente atractivo para recaudar. Entonces, eh, mi duda es respecto al orden de prelación, a ver si la directora me puede aclarar. Gracias, Presidente. Fuentes. Gracias, Presidenta. Gracias por la bienvenida, además. Tengo varias dudas respecto de la suma y de los números. No me cuadran en el total. Además de adherirme a la consulta que hizo el diputado Sáez, por supuesto. Se habla de 800.000 millones de pesos en la minuta y en la presentación que hizo la directora, pero después el costo del plan sería de 1.032.000. Hay además 90.000 millones que ella señaló que ya se habían gastado en esta primera etapa. Entonces no sé si a los 800 habría que sumarle los 90.000, pero aún así no llego al 1.032.000. Sería la primera cosa, digamos, saber de qué número estamos hablando en términos globales y la suma. La segunda es una consulta respecto de qué pasó con el seguro contra catástrofes que estaba considerado en el presupuesto de este año. El Ministerio de Hacienda nos presentó una propuesta, o entiendo que se legisló, no estoy seguro, en esta comisión y en este Parlamento, la contratación de un seguro contra catástrofes de parte del Ejecutivo, lo que nos pareció en su momento una gran idea, pero no sé si está operando, lo tienen considerado o no. Y en tercer lugar, no entiendo bien cuál sería los incentivos, al igual que el diputado Ramírez, para que los contribuyentes, digamos, pudiesen preferir este aporte, que tampoco me suma en el cuadro que presentó la directora, porque ahí eran 620 más 200, pasaban de los 800, entonces no me suma en ninguna de las láminas, digamos. ¿Ah? Eso es, Presidente. Muchas gracias, diputado Jorge Brito. Gracias, Presidenta. Yo a la comisión solamente quiero aportar dos ideas y realizar una consulta. La primera idea es respecto a la forma en la cual se está enfrentando esta situación. Le quiero invitar
respetuosamente a los integrantes de la comisión, si tienen alguna duda de la urgencia de tramitar el fondo, podemos ir a conocer el lugar del mega incendio, no para hacer turismo social ni nada por el estilo, sino para ver en qué terreno se va a ejecutar esto. Es una situación bastante dramática. Los parlamentarios del distrito que teníamos trabajo territorial, además también lamentamos la pérdida de personas a las cuales estimamos y queríamos bastante. Solamente en el caso de Viña del Mar se quemó la cantidad de viviendas que hay en 30 comunas del país, para que se hagan solo una idea. Del orden casi de 6.000 viviendas, 30.000 personas damnificadas, 135 personas fallecieron quemadas, 131 solamente están identificados, hay 4 que todavía no. Entonces esta situación dramática ha requerido un esfuerzo superior por parte del Estado, que siendo un diputado de una de las coaliciones de gobierno también hemos hecho crítica bastante a la ejecución. Y es por eso la primera consulta. En relación a la ejecución de este fondo, no tengo claro quiénes van a ser los organismos que van a estar habilitados para la ejecución. Cuando estamos hablando de un nivel de destrucción como si hubiesen tirado una bomba, se necesitan reconstruir las viviendas, pero también los barrios y los accesos a barrios que no tenían acceso suficiente, como Villa Independencia, el primer sector del Olivar. Entonces, estamos hablando de que la reconstrucción va a competir sin duda al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, a Serviu, pero también a los municipios y las corporaciones municipales, porque también ahí hay escuelas que se quemaron, hay redes asistenciales de salud también que se quemaron, y es por eso que quería consultar al Ejecutivo quiénes van a ser los habilitados para ejecutar esto en todas las aristas, y sí que está clarísimo que pueden ser también Serviu, los municipios y no solamente los ministerios. Porque la experiencia que hemos tenido con los ministerios es que muchas veces se dilata muchísimo el traspaso de recursos sectoriales. Eso por una parte, y lo último es que también nos preocupa que exista la garantía que el fondo no se quede sin dinero. Y ahí le invito a la comisión a poder hacer ese análisis suficiente, pero también con un sentido de urgencia, entendiendo de que vamos bastante tarde en la ejecución de las medidas de apoyo en relación a las viviendas de emergencia, las viviendas definitivas. Es por eso que este fondo queremos que tengamos la garantía de que esté disponible cuanto antes para que no hayan excusas para emitir las órdenes de compra de las viviendas modulares industrializadas, que es algo que muchas familias están esperando y que todavía no tenemos noticias. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputado Brito. Diputado Mellado. Gracias, Presidenta. Yo diría que el gobierno nunca ha tenido excusa para hacer los gastos de reconstrucción, porque ahí está dentro del presupuesto de la nación, incluso está el 2% que podría utilizar. Es una incapacidad de gestión que ha tenido para hacer las cosas más rápido aquí en Viña del Mar. Eso a todas luces es así. Y también quiero decir que estamos en un ente político. Este año es de elecciones políticas de gobernadores, de cores, de alcaldes, de concejales. Yo no quiero que esta plata que estamos haciendo se ocupe políticamente para sacar concejales, alcaldes, gobernadores, etcétera. Y quiero decirlo clarito para que, porque lo primero que voy a pedir, Presidenta, es que nos entreguen un listado completo de los gastos hechos hasta el momento en la reconstrucción. Porque yo creo que es importante saber cuánto se ha gastado y cómo se ha gastado, ¿no? Las platas hasta el momento en la reconstrucción que ha sido lenta, que el mismo gobernador ha dicho que ha sido muy lento, ¿cierto? La alcaldesa, los concejales han dicho que es muy lento lo que se ha hecho. La gente todavía no tiene la totalidad de las viviendas de emergencia. Y eso que la plata está. Entonces aquí hay un tema, digamos, de falta de gestión tremenda. Entonces, lo que pasa es que quiero saber cuánto es el presupuesto que en estos momentos tienen sin esta inyección de recursos y qué han hecho con esa plata. Creo que eso es un tema primordial. No podemos seguir nosotros a matacaballo, ¿cierto? Aprobando proyectos de ley en media hora. No, si esto no es una olla de Marbicot, es un tema, no un tema express, es un tema que hay que verlo con mucho detalle de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que falta y qué es lo que se va a hacer con estos recursos. Es más, mire, le digo lo siguiente, en el artículo 5, dice que se concede la misma autorización respecto a los incrementos que se produzcan por la aplicación de la presente ley. O sea, van a poder saltarse incluso el presupuesto y ya está concedida la autorización para más gastos.
aquí en el artículo 5, o sea, gasto de personal, gasto de bienes. Artículo 8 dice, las acciones implementadas o financiadas con cargo al fondo podrán eximirse de la aplicación de los artículos 23 y 24 de la ley 21.640 del presupuesto del sector público correspondiente al 2024. O sea, esto va a afectar el seguimiento del uso de los recursos fiscales, digamos. El gobierno debe fundamentar este tema, Presidenta. No podemos aprobar hoy día este presupuesto sin tener más detalles de lo solicitado al inicio y de lo saber también qué van a hacer con estos recursos. Gracias, Presidenta. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Yo comparto las inquietudes que se han manifestado respecto a la ejecución actual en el proceso de reconstrucción. Yo siendo un diputado más bien lejano a esta región en términos geográficos, tengo conocimiento bastante acabado respecto a las deficiencias que se han mostrado en todo este proceso. Han habido testimonios muy crudos al respecto y por lo tanto esa situación sumado a efectivamente una condición imperativa de transparencia absoluta respecto a cómo se van a ejecutar estos recursos, que yo creo que es algo de lo cual el gobierno tiene que tomar nota. Y junto con ello, creo que la intervención inicial del diputado Ramírez se parece bastante a lo que yo quería consultar, porque el impuesto que se está planteando acá tiene la característica y la particularidad de ser voluntario. Entonces quisiera conocer más bien cuál es la estrategia que se va a ocupar para que efectivamente los contribuyentes adhieran a esta iniciativa y puedan ser un actor principal en el proceso de reconstrucción también. Y eso en referencia a la posibilidad, se planteó en la presentación de que no solo sean entes públicos quienes puedan ejecutar, sino también entidades privadas y entidades sin fines de lucro. Lo asumo que cuando se refiere a entidades privadas, si yo quiero colaborar como empresa en la reconstrucción de viviendas de mis trabajadores, se referirá, por ejemplo, a eso, pero si esto también pudiese estar orientado, por ejemplo, a proyectos de urbanización o más complejos, mayor precisión en esa materia. Una cosa es construir casas y otra cosa es construir ciudad. Yo creo que ahí no es llegar y dejar que cualquiera pueda hacerlo. Eso, presidente. Diputado Romero. Presidenta, saludar a la directora de presupuesto y las autoridades que la acompañan. Presidente, yo quería preguntar por su intermedio si estos 800, ¿cómo llegaron a esta cifra de 800.000 millones de pesos? Es la magnitud de la reconstrucción. Yo estaba mirando noticias y solamente en viviendas en Valparaíso se podría llegar a 1.000 millones de dólares. Entonces, de ahí saber cómo llegaron a 800.000. Lo otro, sí, es que no sé si hay que poner más, pero pregunto cómo llegaron cuál es el orden de magnitud que estamos conversando. Hay un tema que me llamó la atención en las modificaciones a la ley de rentas municipales que solamente permiten estas exenciones para terrenos fiscales. ¿Qué pasa con la gente que contaba aquí el diputado Brito que está reconstruyendo sus casas y que también requieren esos mismos permisos? ¿Se les puede eximir en esta oportunidad, por ejemplo, de ese costo que ellos están, muchos de los vecinos del diputado Brito están haciendo autoconstrucción, reconstrucción propia con sus medios porque no pueden llegar a esperar el invierno y es natural? Y por lo tanto yo creo que ahí el gobierno debería abrirse a la posibilidad que esta exención se abra también para las personas que están reconstruyendo sus propias casas. Quisiera pedir también, Presidenta, que el asesor tributario del Ministerio de Hacienda explicara las limitaciones de los artículos 6 y 7, ¿ya? De este proyecto, ¿ya? Que establece limitaciones que yo quisiera saber si realmente van a significar eventualmente también que existe, el 6 y 7 del proyecto. Y lo otro es que este fondo, Presidenta, se completa con impuestos, fundamentalmente. Entonces, el tema es, la reconstrucción, tal como le decía el diputado Brito, se requiere hoy día y requerimos los fondos ahora. ¿Vamos a esperar la operación renta para que llegue la plata? ¿O va a haber inyección de recursos inmediata? Porque esto, como insisto, esto fundamentalmente se hace sobre la base de recaudación tributaria, pero también con algunos impuestos voluntarios. Entonces, le planteo esta situación: magnitud, prontitud y también abrir, que es la propuesta que yo formulo acá al Ejecutivo, porque es de iniciativa exclusiva de ellos, abrir la exención a los terrenos privados con autoconstrucción. Gracias. Diputado Romero. Diputado Bianchi. Muchas gracias, estimada presidenta, colega.
querida directora y quienes le acompañan. Mire, yo efectivamente tengo una distancia de miles de kilómetros del el hecho que se vivió acá en la quinta región, pero eso me hace tener aún una cercanía mucho mayor con respecto a el horror, la crisis y lo que se vivió. Por lo tanto, yo felicito la presentación que ha hecho acá el colega Brito, como otros colegas de otros sectores políticos que tienen la misma preocupación. Y yo, Presidenta, acojo lo que dice mi colega Mellado en cuanto a la fiscalización que tenga que haber de todo el uso de los recursos, pero quiero pedir algo que es de la urgencia mayor. Esto no nos permite a nosotros demorar la tramitación de esta votación. O sea, perdóneme, si algo es urgente, así como es urgente cuando tiene que llegar un carro bomba a tener que sofocar un siniestro de la magnitud que tuvimos en la quinta región, este proyecto tiene una urgencia absoluta de tener que tratarse, teniendo los debidos resguardos en materia de fiscalización, teniendo los debidos resguardos en materia del buen uso de la plata, abriéndonos a la posibilidad, como lo ha dicho otros colegas, qué pasa con aquellas personas, familias, que efectivamente ya comenzaron a construir, que están en terrenos privados. O sea, esto amerita que haya una acción que no la ha habido al día de hoy. Yo me sumo a las críticas de la inacción o de la forma poco oportuna que el gobierno ha tenido de ir resolviendo este problema. Por lo tanto, yo, Presidenta, quiero pedirle a mis colegas encarecidamente que teniendo todos los resguardos que aquí se han explicitado, que los comparto, nosotros no atrasemos ni retrasemos la discusión de este urgente proyecto de ley. Esta es una necesidad inmediata. Por lo tanto, a mí me parece que, dado los resguardos que aquí se han solicitado, teniendo nosotros el rol fiscalizador que tenemos, pudiendo hacer las sesiones especiales que podamos hacer para ver cómo se ha ido tratando el tema fundamentalmente en el orden económico, cómo esto está llegando a el total de las familias que han sido damnificadas, afectadas. Yo la verdad es que le pediría que esto lo veamos con urgencia absoluta. Por último, manifestémonos con el voto ahora, votémoslo, sancionémoslo y en paralelo veamos todo lo que aquí se ha pedido y solicitado, que junto con compartirlo es necesario tenerlo, pero este no es un proyecto que podamos darnos el gustito personal, que porque por ahí creemos que es justo época de elección. O sea, ¿usted cree que a alguna familia le va a importar que haya que elegir concejales, consejeros, gobernador, alcalde o lo que sea, cuando esa familia no tiene dónde vivir? Ese es el punto, esa es la urgencia. Este proyecto responde a poder permitir encontrar una salida para que la gente tenga un lugar, antes que caiga la lluvia, antes que venga el frío, donde poder tener guarecida a su familia. De eso estamos hablando y por eso es que pido que este proyecto se trate con esa urgencia, Presidente. Gracias, diputado Bianchi. Diputado Celis. Gracias, Presidenta, por su intermedio. La verdad que cuesta ver esta cifra versus estar en el lugar donde ocurrió el incendio. Y lo digo porque no sé si los 800.000 millones de pesos van a ser suficientes para poder recuperar y levantar lo que sucedió en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Para los que están acá, les quiero decir que Quilpué, que no es parte de mi distrito, en Pompeya Norte, si bien recuerdo, en La Quebrada hay gente durmiendo en carpa. Una mamá con 7 meses de embarazo durmiendo en carpa abajo. Esa es la realidad hoy día a esta hora en Chile, concretamente en Quilpué. El olivar parece gran parte un desierto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay muchas casas que los mismos vecinos construyeron, hay mucha donación de privados, y lo que más le alega las personas, y esto es lo que no me cuadra con la cifra, que ellos mismos ya se construyeron, o ya hay muchos que ya pidieron un crédito, o bien le prestaron dinero familiares, o hicieron algún tipo de completada. Entonces, yo lo que le quiero preguntar por su intermedio, Presidenta, a la directora, es que si han conversado, se han dialogado,
con cada uno de con cada una de las víctimas, porque aquí no va a haber ninguna solución por parte de los vecinos que sea acogida si es que no hay una respuesta por parte de cada uno de los damnificados. Y quiero dar un solo ejemplo. La municipalidad dictó una orden de demolición y de inmediato se presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de protección para paralizar la orden de demolición. Y hoy día está absolutamente paralizada la orden de demolición en la parte alta del olivar. Es decir, hoy día no se está demoliendo, justamente porque hay algunas dudas si esa orden de demolición está bien dada o no desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del fondo. Entonces, estamos aprobando una suma de dinero que yo creo que está corta, creo que no me voy a equivocar. Además, va a venir una demanda en contra del Estado, no me cabe ninguna duda, contra todos aquellos que resulten responsables. Es decir, esta suma hay que agregarla a aquella que va a tener que pagar el Estado. Y para no alargarme y no repetir lo que dijo el diputado Brito, me nacen dos dudas. Primero, al leer rápidamente el articulado, uno se consigue claramente en el artículo 5 una autorización para gastar por encima de los montos que están presupuestados en gastos de personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones de seguridad social y transferencias corrientes. No sé el porqué, el fundamento de aquello. Y huele mal justamente cuando estamos en época de elecciones. Y quiero ser súper serio en esto. Y quiero dar un solo ejemplo. A mí en lo particular me da exactamente igual. Pero en las obras que se han levantado en Viña del Mar, concretamente, a mí en lo personal no me ha llegado ninguna invitación de la Municipalidad de Viña del Mar. Sí me ha llegado invitación, por ejemplo, del gobierno regional, pero el municipio de Viña del Mar ninguna. A mí me da igual, pero eso demuestra ya que hay un afán electoral o de distanciamiento entre las autoridades, cuando aquí el fin es justamente levantar Viña del Mar. Pero aquí veo que no hay el espíritu de colaborar entre todos, al contrario, aquí estamos nosotros, nos encargamos nosotros, y cuando el municipio puede golpear, perdón por la expresión, al gobierno porque cree que es suficiente, vamos, aquí me interesa el tema de la reelección. El artículo 8 también tengo dudas, exime la obligación de la concursabilidad que fue reforzado en la ley de presupuesto de este año por el caso convenio. Claro, algunos me dirán es que estamos en un caso de urgencia, pero ustedes vieron un reportaje, me parece que fue en Chilevisión, cómo se están construyendo algunas casas. Son indignas, son casi infrahumanas, inhumanas. Entonces, ¿cómo yo fiscalizo que lo que se construya se haga de calidad? Y que no se asigne a dedo al amigo, al compadre, o que en definitiva se articule una máquina para defraudar construyendo casas, aprovechándose de aquel que está sufriendo. Todo eso a mí me hace que tenemos que legislar. Estamos con el apuro, pero 1, 2 o 3 días más no va a cambiar lo que estas personas están sufriendo. Todos los días llegan mail, WhatsApp, porque la gente no entiende nada. Hay una confusión, hay una falta de claridad, hay una falta de precisión, hay una falta de liderazgo que es de verdad desoladora. Y eso a mí me preocupa. Por eso, directora, para terminar por su intermedio, me gustaría el detalle completo de todo lo que se ha gastado o invertido, peso a peso. Porque la gente de los Olivar, Independencia, parte de Miraflores, la gente de Pompeya, en Quilpué por lo menos, desconozco la gente de Villa Alemana, porque no estamos de Villa Alemana, no es parte de mi distrito, pero igual lo extiendo para allá. Necesita saber, porque la gente al menos agradece a los privados y apunta con el dedo a la gente que está en el ámbito público.
Y a todos, ojo, a todos. Porque yo he estado en conferencias de prensa con gente de gobierno y créanme que no son lo más agradable que hay. Y por último, el artículo noveno me parece que no se condice si uno quiere ser armonioso con el artículo octavo y me gustaría que también pudiese ser aclarado en esta oportunidad. Gracias. Gracias, diputado Celis. Yo igual quería intervenir. Primero, me parece necesario acoger el llamado a urgencia que hace el diputado Carlos Bianchi, independiente de que eso implica, lógicamente, legislar bien, pero acá hay una realidad y que también me gustaría consultarle al Ejecutivo respecto a lo que nos plantea inicialmente, ¿cierto? Existe un fondo de incendios y emergencia que aprobamos en esta ley presupuestaria, nosotros los parlamentarios. ¿Por qué? Porque sucede siempre, ¿cierto? Entonces, tenemos un país que está frente a estas situaciones y que, de hecho, es más, el Consejo Fiscal Autónomo en dichas presentaciones también nos planteó tener un fondo permanente que se haga cargo de las catástrofes y de los incendios, como parte de hecho, es una recomendación que se están haciendo también a otros países del mundo, entendiendo la situación que están viviendo también respecto a emergencias naturales. Y ahí lo que más me preocupa es que lo que nos plantea la directora, que finalmente la emergencia, la reconstrucción y las medidas que se están realizando para poder hacerse cargo de lo sucedido en el incendio, se está realizando con reasignaciones. ¿Eso qué implica? Y me gustaría saber el detalle. Que estamos entonces utilizando financiamiento que corresponde a otras necesidades para poder cubrir esta emergencia. Y por lo mismo, y ahí voy al punto que decía el diputado Carlos Bianchi, la importancia de la urgencia en esta materia, de contar con recursos fiscales que vayan especialmente dirigidos a ello, porque si no, estamos en el fondo haciéndonos cargo de una emergencia como esta, utilizando recursos que están destinados para otros propósitos, pero que las necesidades siguen existiendo. O sea, estamos sacando presupuesto de salud eventualmente para financiar la catástrofe. O sea, los vecinos y vecinas de esas comunas también requieren hacerse cargo de sus necesidades en salud. No van a tener, en el fondo, menos requerimientos para poder ir a un hospital, a un CEFAM, a un servicio en general. Entonces, yo acá veo, lógicamente, la preocupación que tienen los diputados está bien por legislar bien, por revisar cada uno de los artículos, pero también veo la urgencia. O sea, no creo que sea responsable ver cómo las familias siguen viviendo, ¿cierto?, en carpa, esperando la lluvia, cuando se acerca el invierno, y nosotros legislando, ¿cierto?, con los tiempos que requieren. Entonces también hay un poquito de conciencia respecto a eso, me gustaría hacerle a los diputados respecto a este tema. Respecto a lo que preguntó el diputado Romero, que me parece lógica su pregunta respecto a cómo va a funcionar el fondo, yo lo único que decir que revisé el proyecto y el gasto va a venir del Tesoro Público en inicio y luego se va a empezar a cubrir. Igual, lógicamente, el detalle lo tiene que dar el Ejecutivo. Y lo otro que también me gustaría consultar respecto a las medidas, ¿cierto?, autorizadas, porque efectivamente se plantean dentro del proyecto de ley algunas de las medidas y que son exclusivas, exhaustivas, y por lo tanto no van a haber otras más. Así que ahí la pregunta que hizo algún parlamentario respecto a qué se va a financiar, está explícito que se va a financiar. Y por lo mismo yo no veo por qué hacer tanto atavío, ¿cierto?, con algo que está explícitamente establecido en el proyecto de ley. Eso por mi parte. No sé si hay más consultas. Diputado Boris Barrera. Sí, no sé si es tan pregunta, sino que opinión. La verdad es que, bueno, comparto que aquí hay una urgencia que es tremenda porque se viene el invierno. Las lluvias, gente que está viviendo en carpa, y bueno, la labor es gigante la que hay que hacer ahí, por lo menos en principio, para pasar el invierno y después para llegar finalmente a la reconstrucción. Entonces me preocupa también, no sé si son alertas, si son amenazas, no sé, que plantean los parlamentarios de derecha, de Renovación Nacional, principalmente, de la UDI, en relación a que
temen de que esto se confunda con la elección y todo eso, y estamos, si es eso, si es una advertencia, estamos en un escenario súper complejo, porque que hay que gastar, y lo reconocemos todo, es urgente. Por lo tanto, y lamentablemente, entre comillas, haciendo referencia a su preocupación, hay elecciones este año, pero no hay otra, no hay opción de no hacer el gasto y de que esto no lo hagan las municipalidades, de que esto no lo haga la institucionalidad. Entonces, creo que tal vez de aquí puede salir una pregunta a la directora presidenta a través de intermedio. ¿Cómo podemos hacer para resguardar los temores que tienen los colegas acá en relación a que esto no se confunda con una campaña electoral en un año que estamos en campaña electoral y en un año en donde, o en un periodo en estos meses, donde sí hay que gastar de manera urgente para poder ir en ayuda de estas familias que están en la situación en la que están y que todos la conocen? Eso, presidente. Ya, el diputado Naranjo no ha hablado y luego le doy la palabra al diputado Romero. Diputado Naranjo. Presidenta, y yo entendiendo los planteamientos que han hecho algunos parlamentarios, a mí me parece que esto es una materia de suma urgencia. ¿Ah? Por cierto, a lo mejor el articulado se podrá mejorar, modificar algunas cosas, pero me parece que nosotros tenemos que darle la celeridad que corresponde. Es decir, aquí se necesitan recursos adicionales porque los que se han colocado han sido insuficientes. Entonces, ¿sabe lo que me preocupa? Es que uno podría dar vuelta en la discusión y decir, mire, no aprobemos este proyecto y después salimos a decir que el gobierno no hace nada, porque también como estamos en un periodo eleccionario, uno podría decir, ocupémoslo al revés. Como el gobierno no se preocupa, salimos a decir que este gobierno no ha hecho nada por la reconstrucción y todo eso. Entonces, yo creo que seamos serios y responsables en el debate que estamos haciendo. ¿Ya? Aquí se requiere urgente enfrentar este drama que están viviendo esas familias. Entonces, olvidémonos de colocarle un sesgo político, que a lo mejor podrá haber algún funcionario torpe, indolente, que pueda caer en eso, es imposible evitarlo. Pero yo creo que aquí tenemos que darle el carácter de urgencia a este debate y agilizar esto, porque el drama que están viviendo esas familias no esperan más tiempo. Y aquí lo que se nos ha dicho con claridad por parte de la directora de presupuesto es que, si bien es cierto, se han gastado parte importante de recursos, esos han sido absolutamente insuficientes para abordar la crisis que tenemos. Diputado Romero. Gracias, presidenta. Dado que usted respondió un poco a la pregunta que le hacía el Ejecutivo, la idea mía, entiendo que esto se suplementa con plata del Tesoro Público. El tema es que escucharlo de usted me parece razonable, pero que quisiera escuchar el compromiso del Ejecutivo en el sentido que esa plata se va a poner al tiro. Y no tampoco existen excusas para decirles que nos falta todavía que el fondo se complete. Ya, porque no dice que lo va a poner inmediatamente, el artículo no lo señala así. Lo otro, presidente, yo en el caso particular, yo no tengo ningún problema en votarlo hoy día. Yo creo que esto efectivamente comparto la preocupación de todos los diputados acá en que esto es urgente, no urgente, urgentísimo. No tengo problema. Lo que sí, las observaciones que se hacen es necesario que se aclaren porque necesitamos un compromiso acá, más allá de una cuña periodística o trascendido, sino que necesitamos el compromiso de que esto se va a gastar bien, va a haber información de cómo se va a gastar esto y que los recursos van a llegar a donde tienen que llegar. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Ahora, si se puede mejorar o no, bueno, ya esto es iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero la preocupación la tenemos que plantear. Entonces no hay que escandalizarse con eso. Yo creo que, bueno, a lo mejor por mi caso yo voy a votar a favor y lo voto hoy día cuando usted lo diga porque esto es fundamental. Gracias. Gracias, diputado Romero. Diputado Mellado. Sí, en la misma línea me interpreta el diputado, pero la verdad es que yo lo voy a votar a favor igual. Si lo que yo estoy haciendo el llamado es que no tengamos después otra democracia viva, digamos, acá. O sea, efectivamente no tengamos que después lamentar que se malgastaron recursos, que se dilapidaron recursos, de que hay gente que se llevó plata para la casa, digamos. O sea, esa parte tenemos que ir. Entonces eso, el gobierno tiene que decirnos de qué manera va a controlar este gasto. Por eso yo pedí el listado completo de los gastos que ya se llevan, de cuáles van a ser los ítems donde se van a gastar, cuáles van a ser los responsables, qué va a pasar. O sea, esa parte, ¿cierto?, es la que yo no tengo. Pueden colocarla después, no es necesario que sea ahora, pero por lo menos nosotros tenemos que decir efectivamente que
hay que cuidar los recursos fiscales en emergencias donde se produce un poco el gasto a veces innecesario en algunas cosas. La gran mayoría del gasto es necesario para que esa gente pueda tener, pero hay algunos que se aprovechan, pues. Entonces, esos que se aprovechan donde hay que tener el mínimo. Y ahí es donde veo que queda muy laxo el control del gasto. Y por eso yo hago este llamado. No hay Yo problema, igual está lo voy a bien, aprobar porque diputado. es necesario, pero hago este llamado porque efectivamente hay que preocuparse de este tema. No hay problema. Si le... Ponerle, Diputado mire, Yankee. atendiendo el buen ánimo, atendiendo de que esto no se trata de populismo, se trata de realismo, yo quiero proponerle a los colegas lo siguiente. Mi querido colega Mellado, quiero proponer lo siguiente, porque usted tiene toda la razón en hacer las solicitudes que ha pedido. Entonces, ¿por qué no hacemos esto, presidente? Mire, votarlo en esta instancia y pedir que se nos traiga acá un informe a esta propia comisión o hacer una indicación que es admisible porque es de información. Podemos entre todos compartir una indicación, si le parece que la redacta la propia Secretaría, una indicación de información para que el Ejecutivo se obligue a tener que venirnos a informar, no sé, 2 meses más, 3 meses más de los avances hasta el total agotamiento de los recursos. Es decir, que nos vengan a informar periódicamente para hacerle un seguimiento estrecho a cómo está el gasto de estos dineros, que me parece que es del todo razonable, pero que desde afuera se aprecie que esta Comisión de Hacienda entiende la urgencia, entiende que estamos entrando en un periodo climatológico adverso, que la gente está viviendo a la intemperie, otros están viviendo en carpa, y por lo tanto este periodo tiene que responder a esa urgencia. Y responder las preguntas que aquí se han hecho más específicas, más técnicas, y obligar a que el otro mes venga a darnos un informe, al mes siguiente otro informe más. Esa es una indicación admisible que yo creo que entre todos podemos suscribirla y que sea parte de esta discusión, presidente. Diputado, le voy a dar la palabra a la directora porque al parecer estaba también incorporado algo parecido en la... pero que lo pueda detallar la directora. Directora. Presidenta, bueno, agradecer las consultas porque también permiten quizás explayarse en temas que no estaban tan en detalle en la presentación. Primero decir que nosotros desde el Ministerio de Hacienda y como Ejecutivo en general compartimos la misma preocupación, o sea que este enorme esfuerzo fiscal no vaya no solo a ser mal gastado, sino que se gaste en cosas que incluso podrían tener mérito, pero que no los recursos nos están pidiendo y haciendo el esfuerzo para eso. Por eso creo que la principal ventaja del proyecto es que hoy día el proyecto nos permite tener esa diferenciación, nos permite hacer una mejor trazabilidad de los gastos. Hoy día nosotros podemos, para la próxima sesión, podemos, por ejemplo, hacer, o mediante oficio hacerles llegar todos los gastos que han ocurrido con motivo de la emergencia, pero por ejemplo hoy día todos esos gastos se imputan a una misma asignación presupuestaria que es la glosa 07 para atender situaciones de emergencia en el Ministerio del Interior. Pero ahí también se imputan los gastos para la emergencia en la sequía y un montón de otros temas específicos de las regiones. Entonces, hoy día este proyecto, la lógica que tiene y las normas de transparencia que tiene son justamente para poder hacer esa separación. A nosotros nos interesa por dos cosas. Uno, porque queremos que los recursos se gasten en lo que queremos que se gasten, que es el plan de reconstrucción, y por otra parte, porque también nos aseguramos que sean recursos transitorios y que no se queden en la base de los presupuestos. Entonces, a los diferentes diputados que han preguntado por esto, en el artículo 4 hay una norma larga de transparencia que es del mismo estándar que tenía el Fondo de Emergencia Transitorio COVID y que también le podemos agregar comparecencias aquí mismo, además del informe que se presenta. Además, yo le quería pedir a la secretaria que haya mandado un link como porque para que mostrarles cómo esto, por ejemplo, se iba reportando mes a mes durante la época del COVID y los cargos al fondo de emergencia que se hacían durante la época del COVID. Entonces, por ejemplo, para el año 2022, uno en la página web de la Dirección de Presupuestos podíamos ver la ejecución total, la ejecución de la ley regular, aquí a los parlamentarios que habían pedido esta información, y además podíamos ver la ejecución FED COVID 2019. Entonces,
ese es el grado de transparencia que permite separar el fondo y los recursos para aquello. Y ahí, por ejemplo, uno podía ir viendo ministerio por ministerio cómo se iban gastando estos recursos de el fondo. Esa es la lógica de transparencia que nosotros queremos que este proyecto tenga. Además también, y con respecto al plan de reconstrucción y las distintas medidas, también quería mostrarles, no lo traje impreso para cada uno de ustedes, porque son muchas páginas, pero sí en la página web del Ministerio de Desarrollo Social uno puede encontrar en detalle las iniciativas a ser financiadas. Si uno va más adelante, como en la página 100 y algo, por ejemplo, el nivel de detalle que tiene la iniciativa es el siguiente. Vale, Plaza de Independencia, reparación de la plaza que cuenta con 200 metros cuadrados que sufrió daños producto del incendio. Se contempla reconstrucción a nivel de paisajismo, mobiliario urbano y reparación de pavimento. El organismo responsable es el mismo. El plazo que tienen es hasta el 2025 y la cobertura es Viña del Mar. O sea, es un detalle bien importante que después esto también va a ir acompañado a la discusión de la ley de presupuesto de cada año y también es de estas iniciativas vamos a ir dando cuenta y rendición de cuentas en los informes que están comprometidos en el artículo 4 y que nosotros podemos también venir a hacer cuenta de la ejecución con los ministerios correspondientes que son los encargados de ejecutar los recursos. Así que totalmente compartía esa preocupación y creemos que no tener esas normas o no tener el proyecto de ley, lo que hace es que esto entre los presupuestos regulares de los ministerios y la trazabilidad de todo el gasto es mucho más difícil y eso es como objetivo compartido desde el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo en general. Luego, en consultas más específicas con respecto al artículo 4, el artículo 5, que tiene que ver con que dice que se autoriza el incremento de la suma de los valores netos de los conceptos indicados. Lo que hace referencia es que se pueden aumentar efectivamente los distintos subtítulos que existen en la ley de presupuesto. Subtítulos 21, 22, o sea, gastos de personal, gastos en bienes de servicio y consumo y transferencias en general, y también las iniciativas de inversión y transferencias de capital. Con motivo de este fondo durante la vigencia del fondo. Esta norma es calcada, es idéntica al artículo 7 de la ley 21.288, que es el fondo de emergencia COVID. Y lo que permite justamente es tener un gasto que está por encima del aprobado en la ley de presupuesto y no tener que hacerlo dentro de los marcos presupuestarios, es decir, haciendo reasignaciones y modificaciones internas y rebajando un presupuesto, un programa para aumentar el otro. Pero eso no hay ninguna mayor innovación, es justo lo que también es el artículo 7 de la ley del COVID. Con respecto a los artículos 6 y 7, también son réplicas de la ley del COVID y son normas de control ¿para qué? Para que los recursos que finalmente, o de donde vengan los recursos, no fomenten o empresas que están hoy día en posibles paraísos fiscales, y la 7 tiene que ver con que los recursos también no terminen siendo parte de utilidades de empresas. Igual el asesor tributario lo va a poder explicar con mayor detalle. Con respecto al artículo de la exención, ¿y qué pasa con los privados? Esto efectivamente está pensado para los fiscales, porque los fiscales tienen subdivisiones por una parte, pero por otra parte estamos pensando en terrenos fiscales que podrían servir para la reconstrucción, pero poder facilitar que esos terrenos fiscales estén disponibles para la reconstrucción. Hoy día con los privados, ¿qué pasa? En el caso de los privados, ellos pueden hoy día acceder a subsidios y como en el trámite natural. Esto lo que hace es más bien disponer de terrenos fiscales para la reconstrucción. No es como que si un privado fue afectado no pueda reconstruir en su propio terreno. De hecho, una parte importante de la reconstrucción efectivamente, o de los subsidios contemplados por MIMBU, es de autoconstrucción. ¿Qué significa esto? Que existe un subsidio para encima el micrófono. Existe un subsidio para autoconstruir que además va acompañado con una asistencia técnica. ¿Qué es lo que nos preocupa? Es poder llegar rápido con ese subsidio, porque si no, la autoconstrucción se realiza sin asistencia técnica, y eso al final es un problema porque quedan situaciones de obras que no pueden ser regularizadas, pero es uno de los subsidios importantes que tiene MIMBU contemplado en el plan habitacional.
Luego, quienes ejecutan, que preguntaba el diputado Brito, ejecutan efectivamente en el artículo primero, en el último inciso, permite que los gastos puedan ser ejecutados a través de programas en las leyes que están en las leyes de presupuesto o leyes específicas para estos programas e incluyen acciones ejecutadas a través de municipalidades, personas jurídicas sin fines de lucro. En el plan de reconstrucción está el detalle de quiénes son los organismos responsables de cada una de las iniciativas. Muchas de estas iniciativas cuando son ejecutadas por municipios, que hay una asignación particular como puede ser un PMB de la Subdere o un programa particular del MIMBU que luego se ejecuta en el municipio. Eso es lo que se está pensando y por eso está esta salvedad. Con todo, estos tienen las mismas normas de transparencia que yo les explicaba para todo el resto de este proyecto de ley, porque de nuevo, ahí la preocupación es bastante compartida con respecto a que esos recursos se ejecuten en lo que se tienen que ejecutar. Con respecto a los costos, no, sobre el seguro, nosotros desde el Ministerio de Hacienda contratamos un seguro, pero es contra terremotos y no contra incendios. ¿Por qué contra terremotos? Porque tal como les mostraba en el gráfico inicial, la ocurrencia es de menor ocurrencia, entonces, y además tienen un costo económico y fiscal mucho mayor, y lo que se recomienda es que esté para ese tipo de situaciones y no estas que son más recurrentes. Pero efectivamente hay un seguro contratado para eso. Y con respecto a los costos, nosotros, ¿por qué hay una diferencia entre 800.000 millones de pesos y 1 billón de pesos que cuesta el total del plan de reconstrucción? Porque el fondo es de entre el 2024 y el 2026. Entonces, el monto aproximado entre el 2024 y el 2026 son de 800.000 millones de pesos. Y hay otros 200.000 millones de pesos aproximadamente que se gastan entre el 2027 en adelante. Entonces, por eso hay esa diferencia de recursos, y dentro de esos 800.000 millones de pesos se espera que aproximadamente 600.000 millones de pesos sean financiados con el ISFUT y 200.000 millones de pesos, que también es un esfuerzo grande, sea de reasignación y espacio fiscal que nosotros buscamos dentro del Ejecutivo. Y ahora sí, creo que respondí todas las preguntas más del proyecto de ley, y para darle paso al asesor tributario en materia del ISFUT. Gracias, Presidenta. Por su intermedio respecto de las consultas, en definitiva, esto, ¿por qué siempre es atractivo o cuál es el beneficio de lo que buscarían los contribuyentes? Porque pueden adelantar impuestos por utilidades no retiradas. El beneficio que tiene en este caso por el lado fiscal es que se puede producir una mayor recaudación asociada por utilidades que de otra forma no serían nunca retiradas por los contribuyentes. Y obviamente que los beneficios son dos. Uno tiene que ver con las tasas y otro tiene que ver con los órdenes de imputación. Sobre lo segundo, por su intermedio, Presidente, a la consulta del diputado Ramírez, siempre las utilidades que se acogen a un impuesto sustitutivo están en el REX. Eso es por una razón práctica, porque en el REX están las rentas exentas y las rentas con tributación cumplida. No podrían estar en otro lugar. Lo que es relevante es el orden de imputación. Y ahí el proyecto de ley es bastante claro en la literal I del artículo 10, que dice que estas utilidades no están sujetas al orden de imputación. Y por lo tanto no hay problema. No tiene que ver que estén en el REX, eso no tiene que ver con la utilidad, sino que lo relevante es si están o no sujetas al orden de imputación. Y no están sujetos a orden de imputación, y de esa forma se replica fundamentalmente lo que ha existido en los proyectos anteriores. Y sobre el diferencial de tasa tiene que ver fundamentalmente porque hoy en día la diferencia entre el impuesto de primera categoría de empresas en régimen general y en régimen PYME es demasiado. Estamos hablando de 17 puntos de diferencia. Por lo tanto, si nosotros aplicáramos el mismo 12% parejo para todos,
implicaría que los contribuyentes en régimen pyme pagarían un impuesto inferior al 20%. Estamos hablando de tasas de 15%, 17%, lo que no responde con la realidad. Entonces, por eso se tuvo que hacer ese doble esquema. La tasa del 30% no es discrecional. La tasa del 30% con crédito es la misma tasa del ISPUT anterior. Es, yo pago el 30%, pero puedo utilizar como crédito o sea, todo lo que haya pagado como impuesto de primera categoría. Y pago, por tanto, el diferencial. Dicho de otra forma, ¿cuál es el ahorro? Mi ahorro es que mi tasa efectiva, en la mayoría de los casos, si yo retirara todas las utilidades acumuladas que tengo en la compañía, pagaría lo más probable el 40%. En cambio, aquí voy a pagar el 30%. O un poco más en el caso de las empresas en régimen general. Eso va a depender un poco según de qué año sean las utilidades. En cualquier caso, nunca supera más o menos el 35%. Y las empresas en régimen general, su tasa máxima es 44%. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, el beneficio es que hay un diferencial relevante entre la tasa que yo pagaría si retiro todas esas utilidades y este impuesto sustitutivo. Y eso es lo que, la mezcla de diferencial de tasas más el orden de imputación es lo que hace que sea un instrumento que en definitiva sea atractivo para los contribuyentes. Eso. Diputado Celis. Gracias, presidente. Yo quisiera dejar claro a la comisión que cuando hablamos de terrenos privados no se trata de terrenos de inmobiliaria ni nada de esas cosas. Aquí la pregunta del Ejecutivo es la siguiente. ¿Ustedes son capaces de asegurar que a una persona que se le quemó su casa, que se consiguió un subsidio o se consiguió un crédito para poder reconstruirla, la municipalidad en este minuto no le está pidiendo pagar un permiso de construcción, no le está pidiendo pagar un permiso alguno para poder construir en esa zona afectada? Me refiero a esas personas. No me importa lo que le pase a las inmobiliarias en sus terrenos. A mí lo que me importa es que la persona que se le quemó su casa y que quiere reconstruir, además de todo ese drama, tiene que ir a la municipalidad a presentar su carpeta y además le cobren. Es la oportunidad para hacerlo, porque yo no podría presentar ni siquiera un proyecto de ley para eso, ni ninguno de nosotros, sino que es el minuto en que estamos hablando de una exención en materia de derechos municipales para que se considere esa alternativa que está contenida dentro de la norma, que son los permisos de construcción por los cuales hoy día los municipios cobran derechos municipales. Esa es básicamente mi sugerencia, mi propuesta, si la puede tomar el Ejecutivo. Gracias. Diputado Celis, y luego le doy la palabra. Gracias, presidenta. Me pareció no haber escuchado la pregunta que hice. Porque la respuesta sobre el artículo 5 y octavo. Artículo 5, reitero, concede autorización para gastar por encima de los montos presupuestados en gasto en personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones por seguridad social y transferencias corrientes. Quiero saber cuál es el fundamento de eso. Artículo octavo, exime de la obligación de la concursabilidad que fue reforzado en la ley de presupuesto aprobado para el 2024. Entiendo que es por el tema de las fundaciones, pero necesitamos ahí que haya algún freno, que haya algo que a nosotros nos dé mayor seguridad y certeza que no vaya a ocurrir algún tema de falta de probidad, para que no nos apunten después con el dedo que fuimos irresponsables. Por eso yo me quedaría más tranquilo. Y por último, presidenta, de forma muy rápida, solamente a la directora de presupuesto quiero darle un ejemplo de lo enredados que están los vecinos hoy día. Esto me llegó ayer en la noche. Me dice que un vecino de Canal Beagle. De la parte de Canal Beagle yo diría que más con menos recursos. Se dice que se entregará un subsidio de 1.200 UF. Se refiere a subsidio de autoconstrucción asistida. Se dice que se entregará un subsidio de 1.200 UF para una construcción hasta los 140 metros cuadrados. Esa es la pregunta que me hace. Después me dice, segunda pregunta, se entregará un subsidio de autoconstrucción al propietario una vez recepcionada la obra por la entidad pertinente. Cabe señalar que debemos pedir un préstamo para poder empezar a construir. Debe cumplir con la normativa agua, luz, gas, habitable. Tampoco sabe. Tercero, se puede hacer entrega de construcción en bruto, es decir, agua, luz, gas, habitable, no terminada como pintura y estuco, y así una serie de preguntas que son súper en detalle y que la gente no tiene idea. O sea, aquí hablamos sube técnicamente, pero esta es la pregunta de la persona que se le quemó la casa.
Pues solamente como para que aterricemos un poco de lo que la gente está hoy día viviendo y sufriendo. Gracias, diputado. Directora. Gracias, presidenta. Voy a contestar las preguntas sobre los artículos 5 y 8, pero le voy a pedir a Soledad Almazábal, del Ministerio de Vivienda, que pueda contestar también los temas más específicos de subsidio. Con respecto al artículo 5, hoy día nosotros en el artículo 1 de la Ley de Presupuesto 2024 tenemos aprobado un monto de gasto dividido por los distintos subtítulos. El artículo y lo que estamos pidiendo en el proyecto de ley es mayor financiamiento para financiar iniciativas que no están en el presupuesto. Y eso requiere una ampliación del marco de gasto presupuestario. Justamente por lo que la preocupación que tenían los diputados de que esto, si bien se va a financiar con parte de reasignación, no sea totalmente financiado con reasignación. Entonces, como van a haber ingresos nuevos, una parte va a implicar un aumento del gasto presupuestario. El gasto presupuestario es la suma al final de el subtítulo 21, y etcétera, de todos los subtítulos de la ley de presupuesto. Los subtítulos son las clasificaciones presupuestarias que tiene la ley. Este artículo hace referencia a un artículo que ya existe en la ley de presupuesto, que es el artículo 4, pero además también es el mismo artículo que se hizo para el fondo COVID. Pues como esto lo señalo de manera de demostrar que no es una innovación propia de esta ley, sino que también cuando en el marco de la emergencia por COVID, el presupuesto de la Nación tuvo que aumentar, también estuvo este mismo artículo para permitir ese aumento, porque finalmente uno en la ley de presupuesto lo que tiene es un marco de gasto. Ese marco de gasto, el artículo 4 de la ley de presupuesto permite aumentarlo si es que hay nuevos ingresos, pero esto es como un doble seguro a que lo que se haga se va a ir haciendo con esos nuevos ingresos de alguna manera. Y se puede hacer esas modificaciones contables. Pero de nuevo, no hay ninguna innovación, y esto viene del artículo 7, y lo que permite es aumentar el marco de gasto y no que sea solamente reasignación de gasto lo que se financia finalmente con el fondo. Y con el artículo 8, nosotros en la ley de presupuesto efectivamente teníamos 4 artículos que se hacían cargo de la relación entre el Estado y instituciones privadas sin fines de lucro, el 23, el 24, el 25 y el 26. En el 23 y 24 está regulada la concursabilidad, y el 25 y 26 tienen otras normas que siguen vigentes en esta materia para todos los efectos de la reconstrucción, que tiene que ver con el deber de abstenerse en procesos el deber de los funcionarios públicos de abstenerse cuando se traten de procesos de concursabilidad, adjudicación o suscripción de convenios donde haya conflictos de interés, haya relaciones de parentesco, por ejemplo, o de relaciones laborales. Eso sigue estando en el artículo 26 y sigue corriendo para este proyecto de ley, igual que el artículo 25, que mandata todos los fondos. Si no se gastan los recursos, ¿cómo se reintegran? También está en el artículo 25. El 23 y el 24 efectivamente están por razones de agilidad, exceptuadas de la concursabilidad. Esto hoy día la ley de presupuesto 2024 también en su artículo 41, también en situaciones de emergencia, permite eximirse de la aplicación del 23 y el 24. Nosotros creemos que, claro, siempre hay nuestra regla general es la concursabilidad, y la discrecionalidad tiene un trade-off, ¿cierto? Por eso se complementa con varias normas de transparencia, y eso es principalmente darle continuidad a lo que ya está en la ley de presupuesto 2024 para los años 2025 y 2026. Una cosa que me faltó decir también es que en el artículo 9 hay un procedimiento abreviado por parte del MDS a las obras del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación, y al Ejecutivo le gustaría presentar una indicación que también incluya el mismo, que esto
¿qué es lo que sucedió? Este artículo es exactamente igual al que está en la ley de presupuesto, que no tenía el MIMBU, pero la caracterización de esta emergencia, a diferencia de otra emergencia, es 90% MIMBU. Entonces, ahí también eso lo haríamos, también no sé si en este trámite o en el siguiente, pero eso, yo le doy el pase a Soledad. ¿Soledad? El negro. Es. Ahí. Bueno, en relación por su intermedio, Presidenta, a lo que planteaba el diputado, el artículo 13 va más que nada en relación a los bienes públicos, porque bienes nacionales no cuenta con los recursos para pagar dicho instrumento. En el caso de las viviendas sin subsidio y con subsidios que indicaba el diputado, hacer presente que cuando es la construcción de viviendas con subsidio, esto cuenta con una asistencia técnica que cubre desde el permiso de edificación hasta la recepción final, por lo tanto, todos los derechos se encuentran cubiertos, ¿ya? En relación a lo que mencionaba de la autoconstrucción asistida, en general, responderle que hay dos modalidades de autoconstrucción, tal como le preguntaba la familia. Una tiene relación con el decreto 49, que es el Fondo Solidario de Vivienda, que es para las viviendas que aún no han comenzado su ejecución. Entonces, llega un arquitecto, una entidad patrocinante, ingresa este proyecto al Servio y entra por la vía regular para realizar la autoconstrucción guiada por una entidad competente. En el caso de la autoconstrucción posterior, solo será recepcionado siempre y cuando se cuente con el permiso de la DOM, ¿ya? Porque el Estado no puede entregar recursos públicos a algo que no cuentan con la autorización correspondiente. Por lo tanto, efectivamente, sí hay un problema en cuanto a que las familias tienen que, en el caso que ya iniciaron la construcción por medio de los bonos u otro instrumento, tienen que llegar al final de la construcción o esperar, que en muchos casos ya se están contactando con las entidades patrocinantes para seguir con o comenzar con la construcción. Otra cosa que queríamos hacer precisión es que se va a ingresar a la Comisión de Vivienda también una norma para flexibilizar todo lo que se relaciona con los trámites y normas de reconstrucción, que hasta donde entiendo estaba en conversaciones con DIPRES el ingreso durante esta semana. Eso. Ya. Diputado Celis. Debo entender entonces que en el caso de la autoconstrucción, el subsidio se va a entregar una vez recepcionada la obra. Se apagó. Se apagó. Lo que pasa es que el diputado no puede prenderlo para que ella pueda hablar. Sí. Ahí sí. Ahí no, se apagó, no. Lo que sucede es que las familias que ya empezaron a autoconstruir van a tener que hacerlo por pago posterior, que es el DC1. En el caso de las familias que no han comenzado a construir, va por el decreto 49, que tiene otras normas, tiene fiscalización y cuenta con el patrocinio de una entidad patrocinante. Pero son las dos vías. El problema está en aquellos que ya quedan a mitad de camino en el fondo en la construcción de su vivienda. Pero siempre y cuando cuente con el permiso de la DOM. Eso es muy importante porque las familias no tienen tanta claridad al respecto de aquello y están construyendo sin las normas urbanísticas y habitacionales correspondientes. Ya, mire, ¿le parece que yo entiendo además el llamado, las preocupaciones que tenemos acá los parlamentarios, que finalmente la gente que está viviendo, ¿cierto?, hoy día la intemperie pueda tener su vivienda? O sea, creo que eso es, o tener alguna solución. Entonces, en ese sentido, podemos concordar para la próxima semana poder invitar al ministro de Vivienda, también al Ministerio de Hacienda, independiente de este proyecto de ley, digo, para que pueda avanzar rápidamente, pero dejar pendiente estas temáticas que tienen que ver con la ejecución. ¿Les parece? Y pues tener una sesión especialmente para dedicarla a esa temática y así poder ver cuáles son los mejores mecanismos para ejecutar rápidamente, que yo creo que esa es una preocupación que tenemos todos. ¿Les parece? Diputado Bianchi. Presidenta, yo estoy de acuerdo. El punto está en que tenemos algunas urgencias de proyectos que nos van a copar toda la agenda. O sea, si usted va a agregar un día más u otra hora, yo feliz de poder concordar con lo que usted está proponiendo, pero no sé si nos va a dar. Es previa a la semana regional y tenemos urgencia de proyectos que son el de ISAPRE fundamentalmente, que este igual es tan importante. Entonces, sugiero votarlo
Y bueno, no sé No, si mañana o pasado próximamente. mañana o usted decida, pero es importante tener a los ministros. Ahora, ¿el Yo, cuándo? sí podríamos, entendiendo los plazos, porque igual, por ejemplo, la ley corta y SAPRE entiendo que obviamente necesita su tramitación, pero para el miércoles de la próxima semana no creo que, o sea, creo que ya la debiéramos haber despachado. Entonces podríamos fijar esa sesión para el próximo miércoles en la tarde, desde las 3 de la tarde. ¿Ya? ¿Les parece? La acordamos y así también. No, no, no. Es para poder tener una sesión especial de esta comisión para ver el tema de la ejecución. ¿Ya? Acordado, entonces vamos a invitar al ministro de Vivienda y también a la directora, si le parece, la podemos invitar a usted también. Ya, ya, ok. O ver a alguien en el fondo que pueda. No. Ya, vamos entonces a proceder a la votación del proyecto de ley. Presidenta, tiene que votarlo en general primero, siendo 05, competencia Hacienda. En general, diputado Seo Barrera, señor Bianchi, señor Celis, A favor y con todas las advertencias o con todos los temores que tengo en cuanto a la probidad y transparencia. señor Cifuentes, señor Mellado, Sí, también voy a aprobar, pero quisiera que nos hicieran llegar el listado de lo que se ha gastado hasta el momento con los ítems, con todo. O sea, además de la exposición, un listado completo, ¿cierto? Con el estado del arte en estos momentos de los gastos, ¿cierto? Que se han hecho, de dónde han salido, ¿cierto? Y completo, digamos. No quiero atrasar este proyecto, pero necesitamos esos datos, tenerlos a la vista con Si le prontitud. parece, podemos acordar oficial. ¿Ya? Perfecto, entonces queda por unanimidad. Perfecto. señor Mellado, entonces, por favor, señor Naranjo, señor Ramírez, señorita Rojas, Gracias, presidenta, secretaria. Voy a votar a favor y quiero reafirmar algo que se mencionó latamente durante esta sesión y tiene que ver con la urgencia de estos recursos. De hecho, me hubiese encantado que esto lo hubiésemos podido legislar antes. Entonces, creo que hoy no tiene más sentido retrasar y estoy de acuerdo con todas las prevenciones que se ponen en términos de transparencia, de que los recursos sean bien utilizados. Pero lo cierto es que un formato como el que se nos está proponiendo ya ha sido utilizado antes. Sin embargo, la envergadura que tenemos de catástrofe es muy distinta a cualquier otra que hayamos enfrentado, porque estamos hablando de un sector urbano en donde se incendiaron miles de casas, en donde miles de personas quedaron sin hogar y no habíamos enfrentado una situación así. Entonces también pido que seamos bastante responsables con los dichos que tenemos respecto de una catástrofe de estas características y evidentemente el actuar que se ha tenido desde el gobierno ha sido precisamente para responder y nosotros hemos puesto puntos de que tiene que ser más ágil, de que tiene que ser más rápido, pero creo que no podemos perder de vista lo trágico que ha sido toda esta situación y que no habíamos tenido situaciones similares. señor Romero, Presidenta, voy a votar a favor, pero espero que el gobierno, si no es por este ministerio, por otro, tome en cuenta el tema de la exención y los trámites que están haciendo los vecinos de las casas quemadas. Gracias. señor Sáez, Yo lo voto favorablemente y quisiera poner en el tapete también que, si bien es cierto, este tipo de tragedias no ocurren a diario, su recurrencia en los últimos años, en el caso de nuestro país, está presente y que por lo tanto no deberíamos estar legislando únicamente en función de un mega evento, porque hasta hace unos años atrás esos mega eventos eran muy esporádicos en el tiempo, pero hoy día la condición en la que nos encontramos hace que tengan una mayor prevalencia y recurrencia y por lo tanto deberíamos tener una discusión también tributaria respecto de cómo atendemos adecuadamente y cómo nos anticipamos y cómo respondemos ante situaciones catastróficas donde, insisto, nuestro país está muy expuesto. A favor. señor, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, Yo voy a votar a favor eh, con la presión que espero tener aquí a los ministros el próximo miércoles o la otra semana para que nos den una cuenta ya detallada primero de lo que se ha gastado y segundo cómo se va a gastar lo que viene, que es lo más también importante para claridad, digamos, de las miles de personas que están afectadas.
porque hay problemas de información, hay problemas de comunicación. Y eso, la mejor forma es solucionarlo a través de la primera autoridad de cada ministerio. Así voto a favor. Presidenta, Voto a favor también, coincido con las palabras del diputado Sáez, creo que esta es una discusión que debiéramos volver a dar, de hecho, a la luz de la ley de presupuesto y también de los mecanismos de financiamiento, de tener un fondo que pueda perspectivarse para futuro y no simplemente frente a situaciones tan graves como las que vivimos. El fondo que se creó en la ley vigente es un paso, pero efectivamente no dio el ancho para el nivel de envergadura de la catástrofe que se vivió y por lo mismo creo que esta es una discusión que debiéramos dar también con mayor profundidad, pensando en hechos futuros. Yo voto a favor. 13, unánime. Pasamos a... Si no hay ninguna votación separada que hayan solicitado. Ok. ¿Quieren? Con la misma votación. General Ok. y particular. Perfecto. Aprobado entonces. Dice Diputado despacha. informante, Diputado informante. señor Sepúlveda. Diputado Sepúlveda. Ok. Ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.